Como seguimos otro modelo, tenemos otra forma, otro molde, otra forma de pensar distinta a la mundanal, a la carnal, a la que antes teníamos. Por ello es que para nosotros lo más valioso no es recibir, sino dar. Dios es amor, por tanto, amar es tener a Dios, es dar como Él ha dado. Lo dice la frase corazón de la Biblia, que es Juan capítulo 3 versículo 16, y lo reconfirma Hechos capítulo 20 versículo 35. Lo dijo el apóstol Pablo recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Consideremos el relato de Hechos capítulo 3 versículos 1 en adelante acerca de lo que tiene que ver con el dar. Dice que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Era la hora de la oración para ellos. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolos fijamente, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando al Señor. En este momento célebre de la iglesia del primer siglo, se describen a dos tipos de personas, el que pide y el que da. El cojo quien pide y Pedro y Juan quienes dan. La posición de quien pide es cómoda, pero es costosa. La posición del que da es retante, generadora de cambios y es productiva. Dios por su palabra nos aconseja asumir siempre la posición del que ofrece, del que da, la posición del ofertante. La palabra ofertante se deriva del verbo ofrecer. Ofrecer es dar voluntariamente algo, todo lo contrario a la palabra demandante. Por causa del ego, en todos los ámbitos siempre encontraremos más personas dispuestas a pedir que personas dispuestas a dar. La obra de Dios no es la excepción. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, a los cristianos demandantes se les llama la atención fuertemente. Allí dice, en realidad, a estas alturas, ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El escritor a los hebreos les llamó la atención y les dijo, si ya deberían más bien estar para dar y todo el tiempo tienen la misma actitud, la actitud de estar esperando que les den. Ya a este punto, a un punto de nuestro caminar con Dios, nosotros debemos convertirnos en ofertantes. Cuando nosotros nacemos, somos atendidos, nacemos como demandantes, pero cuando vamos creciendo, se nos va exigiendo dentro del mismo contexto social que comencemos nosotros a aportar. Una persona que solo demanda, se convierte en un problema. Y aquellos que más ofertan, que todo el tiempo están dispuestos a contribuir, a aportar, son los que permiten que las cosas avancen, que las cosas mejoren, que se generen cambios positivos. Y lo mismo debe pasar en la iglesia. Obviamente, si no recibimos, sabemos que no tendremos para dar, porque cuando nacimos de nuevo somos como niños espirituales, pero en lo que vamos creciendo debemos ir ofertando. También esto de que no voy a dar es una excusa de los demandantes para no ofrecer. Aquí vemos a un Pedro, según lo que hemos leído,
ofertando, ofreciendo. Le dijo, tú me estás pidiendo oro y plata, de eso no tengo ahora, pero tengo algo que ofrecerte. Aunque lo que me pides no tengo para dártelo, sí tengo algo que para darte, que es mucho mejor que lo que estás pidiendo, porque te va a sacar de esta posición en la que estás, porque va a mejorar tu condición. Ese Pedro en un principio no era un ofertante, fue un demandante. Leamos lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 5, versículos 1 en adelante acerca de Pedro. Dice que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón, es decir, a Pedro, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando durante toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón Pedro. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, dice, siguieron a Jesús. Aquí vemos que de lo poco que Pedro tenía, ofreció al Señor. ¿Qué le ofreció? Le ofreció su barca. Todos tenemos algo que dar. Aunque Pedro se encontraba en un momento difícil, estaba afectado por toda una noche, estaba, como decimos criolmente, trasnochado, desvelado, cansado de un trabajo infructuoso durante toda la noche. Pero cuando Jesús le pidió algo, él lo dio. Y él dio su barca. Toma, Jesús, úsala para que otros escuchen el mensaje que tú das. Al principio, lo que el Señor nos pide es nuestro corazón. Que le abramos el corazón y de alguna manera se convierte entonces nuestro corazón en una barca. Él quiere subir allí y desde allí comenzar a generar esos cambios positivos y eternos que nosotros requerimos. Por lo que leemos, lo poco que dio, Pedro bendijo a multitudes. Multitudes que querían recibir a Jesús, que querían recibir ese mensaje. Mucho o poco. Lo cierto es que cuando damos, no podemos ni imaginar los grandes beneficios que nosotros podemos producir para nosotros mismos. La ofrenda de Pedro le trajo una abundancia, una multiplicación, pues él se encontraba en escasez. De su abundancia, incluso de su multiplicación, dice que otros recibieron porque él tuvo que llamar a otras barcas y que vinieron y se llenaron también de esa bendición de multiplicación porque él estuvo dispuesto a dar, a prestar su barca para el Señor. Este evento fue prueba del llamado de Jesús. Dios no llama a quienes no están dispuestos a dar. Y antes de llamar, bendice. Son dos realidades. Pedro estaba dispuesto, aunque dio poco, y tuvo una multiplicación, un gran beneficio. Así que antes de llamarnos, el Señor nos bendice. Así que comparemos este evento con los textos iniciales que leímos, donde también Pedro es protagonista, donde Pedro imparte sanidad al cojo. Allí le aclaró que yo no tengo oro ni plata, pero tengo algo que darte. Pudo haberle dicho a Jesús, no tengo ánimo, no tengo fuerzas, pero tengo una barca que prestarte, darte para que la uses. ¿Sí? No era, en el caso del milagro del cojo, no era lo que este hombre lisiado esperaba. Era algo superior que le generaría un cambio de posición. La gente siempre va a esperar
que se supla su condición, es decir, su necesidad del momento. Pero nosotros, como gente ofertante, no debemos ministrar a la condición, sino a su posición, a su realidad. Él quería dinero, pero Pedro le dio sanidad. Es decir, cuando más o menos con la historia del hombre que un niño le pidió un pescado porque el hombre estaba pescando. Y el hombre no le dio un pescado, sino que le dio un anzuelo. Muchos le criticaron por ese acto, porque se había pescado tanto, ¿por qué? ¿Qué le costaba darle lo que el niño pedía? Porque aquel hombre no pensó en la condición del niño, sino en su posición. No pensó en el hambre del momento, sino en el hambre que tendría después. Y él dijo, si le doy un pez, va a comer hoy y va a matar el hambre de hoy, pero mañana va a volver a tener hambre y va a volver a pedir. Pero si le doy un anzuelo y él aprende a pescar, entonces va a comer hoy, va a comer mañana y va a comer todos los días. Esa es la idea. Una cosa es nuestra condición y otra cosa es nuestra posición. Hay gente que llega queriendo que Dios haga un milagro en su vida, pero Dios sabe que el mayor milagro es su salvación. No un milagro momentáneo, sino un milagro eterno. Lo que tengo, doy, dijo Pedro. Voy a darte lo que he recibido, fue su expresión. Con ello, evidenció fidelidad, pues fue fiel en dar lo que él recibió. Él recibió bendición y por eso dio bendición, no dio maldición, ¿sí? Lo que iba a dar lo había recibido de Jesús. La gente necesita de Dios, necesitan la palabra, necesitan la unción de Dios que genere cambios en su vida. Así que pensemos más en la posición que en la condición. No lo del momento, sino lo que tiene que ver con su posición, con su lugar. Cuando ministramos, cuando ofertamos a la posición en lugar que en la condición, entonces la condición cambia de verdad. Se da una transición. Porque como en el caso del cojo, solo el toque de Dios produce en nosotros la transición de demandantes a ofertantes. Ese cambio se genera a nivel de la mente e implica la acción divina y también la nuestra. Dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre, de la vieja naturaleza que está viciado conforme a los deseos engañosos y que renovemos el espíritu de nuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá se nos ordena, número 1, a deshacernos de la pasada manera de vivir que incluye esa mentalidad egocéntrica y demandante. Que renovemos nuestra mente y nos convirtamos en gente ofertante, que actuemos como personas nuevas, personas que dan. Nosotros vemos en el pueblo de Israel un ejemplo. Cuando estaban en Egipto esclavizados, aprendieron a ser demandantes. Y cuando el Señor les habló, les recordó esas promesas de Dios a través de Moisés, que fue enviado como heraldo, como mensajero, ellos no podían asumir esta nueva situación porque pensaban en su condición de esclavos y no en la posición de hijos de pueblo escogido que Dios quería que entendieran que podían tener. Era una decisión que ellos debían tomar. Abandonar la esclavitud de Egipto como a nosotros, que se nos manda a abandonar la esclavitud del pecado, la esclavitud de la mundanalidad, la vida pasada. Y a creer en el mensaje que a través de los hombres y mujeres que Dios ha levantado en este tiempo nos envía. Salgamos de Egipto, salgamos de la esclavitud, cambiemos nuestra mentalidad de pecadores, de mundanos, porque estamos en el mundo, pero en Cristo ya no somos del mundo, somos de Cristo, le pertenecemos a Cristo. Cambiemos nuestra forma de pensar y que así cambiemos nuestra forma de vivir. Dejemos de solo demandar y convirtámonos en ofertantes, mis amados. Aprendamos que aunque el Señor nos comparó con ovejas, no somos ovejas. Y las ovejas porque las ovejas son demandantes. Las ovejas demandan quien les guíe, quien les ayude. Son ese tipo de personas que todo el tiempo están solicitando, órenme, anímenme,
ayúdenme, pásenme buscando, ¿sí? Predíquenme, enséñenme, y nunca se convierten, como ya lo había mencionado, en maestros. Nunca dan de lo que han recibido. En cambio, el Señor nos llamó discípulos. Nos comparó como ovejas para hablar de sí mismo, que Él es un pastor que nos va guiando. Pero nos llamó discípulos. Para Él somos discípulos. Y un discípulo, como sabemos, es una persona en disciplina. Es una persona que de lo que ha recibido también da. Ciertamente por un tiempo es conveniente que nosotros recibamos, que nosotros demandemos. Pero llega el momento, y ustedes ya están en ese punto, donde tú tienes que comenzar a ofertar, a dar de lo que has recibido. Recordemos 2 de Timoteo, donde nos dice que nosotros debemos enseñar a otros de lo que nosotros hemos sido enseñados. La orden que tenemos de Jesús es que seamos ofertantes. Él nos dijo, vayan y hagan discípulos. Eso está en Mateo 28, 19. Esto implica una nueva mentalidad. Hacer discípulos es dar de lo que nosotros hemos recibido. No debemos asumir una posición demandante de cristianos pasivos que solo van a la iglesia dominicalmente, que no se están comprometidos, que no ofrecen, que todo el tiempo están sentados demandando quien les ayude, quien les ore, quien les enseñe, quien les guíe, pero ellos nunca dan. A manera natural, cuando una persona no se multiplica, no es fértil, ¿sí? Consideramos que no contribuye en la expansión, en la multiplicación. Nosotros tenemos que contribuir en la multiplicación como hijos de Dios, haciendo que el mensaje que nosotros hemos recibido llegue también a otros. Que la oración que nosotros hemos recibido se la ministremos también nosotros a otros. Que la instrucción que nosotros hemos recibido se la demos a otros. Que la formación que nosotros hemos recibido, nosotros también se la damos a otros. Que así como nosotros formamos parte de un grupo de discipulados, nosotros también con una pareja ministerial podamos conformar un grupo de discipulados. Eso se llama ser ofertantes. Ofrecer de lo que nosotros hemos recibido, lo cual considero es la única manera de mantener lo que hemos recibido. Lo que estoy diciendo es, si no compartes lo que has recibido, lo vas a perder. Pero cuando tú compartes lo que has recibido, no solo mantienes lo que has recibido, sino que lo potencializas, lo fortaleces, lo expandes y lo haces más fuerte. Así que tu bendición, tu beneficio será mayor. Es una ingratitud negarnos a compartir con otros lo que nosotros hemos recibido de Dios. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Somos gente idónea y somos gente fiel cuando instruimos a otros como nosotros fuimos instruidos. La palabra del Señor nos dice en el libro del profeta Daniel que aquellos que guían a las multitudes, que bendicen, que dan de la bendición que han recibido, es decir, que son ofertantes, son los que brillarán por la eternidad con luz perpetua. Abramos nuestro corazón, dispongamos nuestras vidas. Gracias, amado Señor, por este tiempo, por el privilegio y la oportunidad de poder dar de lo que tú nos has dado. Ponte en las manos del Señor y disponte para que Él te use con ese corazón abierto para ser un ofertante, una ofertante. Aprovechemos estos minutos de conexión con Dios en la oración.